Salesiana. Hoy día les queremos compartir una charla que hicimos sobre las personas que tienen discapacidad psicosocial. Espero que contar con su participación y muchas gracias. Ya, aquí les vamos a presentar unas imágenes y quisiera ver qué interpretan ustedes observando esta primera imagen. Si alguien me podría ayudar, por favor. Cualquiera que desee. Tal vez pensamientos negativos de cada persona. Sí, muy bien. ¿Alguien más que me podría ayudar, por favor? Su autoestima, o sea, su propia autoestima bajo. Sí, muy bien. En la segunda imagen, ¿qué podrían interpretar observando esta imagen y con la descripción que está ahí y todo? ¿Qué podrían interpretar? Puede ser que tiene dos personalidades. Como que es a veces bueno y a veces es malo. Ya, y en esta tercera imagen, ¿quién me podría ayudar? Cualquiera que desee. Cristian, ¿me puedes por favor ayudar diciendo que interpretas observando esta imagen, por favor? O sea, sería la autoestima de las personas que en las imágenes afectaría de alguna manera. Como que le importa el qué dirán, o sea, como que esta persona siente que le están viendo todos. Y esta última imagen, ¿quién me puede ayudar, por favor? Cecilia, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿O quién desee? O sea, es igual, como que la persona tiene dos personalidades en la que se quiere y no se quiere a la vez, como que duda de ella misma. ¿Podría ser? Sí, todas estas imágenes que vimos de aquí es como se sienten bueno, algunas de las personas que poseen discapacidad psicosocial pueden presentar diferentes tipos de trastorno, como pudimos ver la ansiedad, la bipolaridad, aquí el miedo podría ser también. A continuación les vamos a presentar un video y al final nos ayudan con comentarios o opiniones que tengan. La discapacidad psicosocial hace parte de la clasificación internacional de funcionalidades. ¿Qué es esto? Es una clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud en donde se definen los tipos de discapacidades. Entre esas están la discapacidad física, la discapacidad sensorial y, entre otras más, la discapacidad psicosocial. Cuando tenemos una persona que, además de presentar una enfermedad mental, esta enfermedad mental se da de manera crónica, es decir, por un tiempo largo, y produce efectos en términos de dificultades para mantener el trabajo, dificultades en sus relaciones interpersonales, dificultades para el ejercicio de su autonomía. La discapacidad
discapacidad va de la mano y la presencia de algún tipo de enfermedad, así como de la mano y la presencia de elementos del contexto y sociales que no le dan la posibilidad de incluirse. ¿Qué significa esto? Que las personas cuando tienen algún tipo de problemática mental y tienen un entorno que además les genera rechazo o porque están estigmatizadas o porque las mismas personas sienten que no pueden hacer parte porque se avergüenzan de que tengan una problemática, sienten que no pueden hablar de su problema, o las personas en su entorno consideran que una persona que tenga enfermedad mental da miedo, es agresivo, etcétera, generan un rechazo y esto favorece, entre otras cosas, la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial se puede curar y se cura a través de un manejo adecuado de la enfermedad de base, ¿sí? Pero de manera particular un manejo adecuado del entorno, es decir, que el entorno tenga escenarios incluyentes. Áreas escolares que permitan que los niños que tienen algún tipo de situación o de problemática en términos mentales puedan ser parte de ellos, ¿sí? Que un niño, por ejemplo, que tenga una depresión o un niño que tenga un autismo, su entorno le pueda favorecer poder estar en él, ¿sí? Que le puedan favorecer contestar un examen con un cierto plazo, que puedan favorecerle poder hacer lecturas de una manera, digamos, ajustada a sus necesidades, que sus compañeros puedan entender que esto es una situación que puede pasar y que no significa de ninguna manera que les va a hacer daño. Pero así como lo hacemos en el espacio escolar, hay que hacerlo en los espacios laborales, en donde es importante que haya una sensibilización con respecto a la salud mental y con respecto a la posibilidad de que haya personas que tengan una problemática mental, llámese o una depresión, o un trastorno afectivo bipolar, o una esquizofrenia, entendiendo que si bien tienen episodios en donde se agudiza la enfermedad, también tienen episodios muy largos en donde están bien y en donde lo que ocurre es que tienen sintomatología que requiere ser adaptada y ajustada al entorno en general. La discapacidad psicosocial se puede prevenir con un entorno incluyente, es decir, con un entorno sensible a lo que es la enfermedad mental, con un entorno sensible a que cualquiera de nosotros puede presentar una enfermedad mental, a entender que son personas que tienen las mismas, tenemos un trabajo grande para mejorar este tipo de certificado. Lo segundo es que, por un lado, pues tenemos ya una dificultad en términos de definirla, ¿sí? Y eso hace que no tengamos unos datos muy claros con respecto a discapacidad psicosocial. Entonces más bien podemos hablar desde qué tantas enfermedades mentales hay. Hoy sabemos que hay una alta prevalencia en depresión en la población en general, que los niños tienen un alto número de trastornos de ansiedad, de trastornos de alimentación, pero como discapacidad psicosocial creo que estamos todavía Ya. Como pudimos observar en el video, es un video de la discapacidad psicosocial en Colombia, sin embargo son nuestros vecinos, así que la situación es muy parecida en nuestro país. No hay en realidad un interés de la sociedad en general por conocer este tipo de discapacidad. De hecho, hay muchos estereotipos y con este taller vamos a tratar de acabar con uno de ellos. A continuación, yo voy a dar como mi experiencia de vivir con un familiar que tiene esquizofrenia. Cuando yo estaba en el colegio, mis padres tuvieron que viajar y nosotros estuvimos viviendo con mi tío. Mi tío tiene esquizofrenia. Y bueno, nosotros éramos adolescentes, pero sabíamos que él tenía esta enfermedad. Así que él trataba de cuidarnos, pero él tenía cuadros psicóticos, cuadros depresivos y agresivos. Y es ahí cuando las cosas se ponían un poco difíciles porque
él era el adulto a cargo de nosotros, pero nosotros teníamos que hacernos cargo de él. Sin embargo, como le sabíamos acompañar a las consultas y sabíamos tratar de tener un horario para que él coma, para que haga ejercicio, para que converse con nosotros, como que los cuadros se reducían cuando podíamos mantener una rutina, pero cuando él se dejaba de lado y también dejaba su medicación, era un poco difícil. Sin embargo, no podíamos como darle la espalda y decir que ya no ayudarle ni nada, sino que como familia y con mi hermana y mis primos, que eran las personas con quienes nos hacíamos cargo de él, tratábamos de buscar consejos de psicólogos, de psiquiatras, para ver cómo él podía ayudarnos y cómo ayudarnos él a nosotros y nosotros a él, porque esto no es algo que te impide tener una vida común. De hecho, si tu familia y tu entorno es incluyente, como lo decía el video, puedes llevarlo bien y de cierta manera la mayoría de estos trastornos mentales pueden llegar a curarse si tienen el debido tratamiento. Así que después de este año en el que nosotros le tuvimos que cuidar, tuvimos que asistir a las citas y todas las terapias, yo puedo decir que sí es un poco difícil, que te puede afectar emocionalmente tal vez también, pero si tienes la guía adecuada vas a poder sobrellevar todo esto con tu familia, con tu familiar y tu familia en general. Gracias. Pues bien, a ver, ¿alguien de aquí que está presente en el grupo ha tenido alguna experiencia con una persona que tenga esta discapacidad? ¿Que me pueda comentar su experiencia o...? Yo como no tengo la experiencia, pero sé que tengo, o sea, me han contado que nosotros tenemos un familiar que en su juventud él siempre tenía como que miedo al hablar a las personas. Entonces cuando se acercaba así una chica o no sé qué, él antes estaba fresco, pero de la nada empezó a temblar, sudaba, entonces puede ser algo así, ¿no? Sí, muchas gracias, Esteban. Y bueno, para conocer más sobre el tema y este tipo de discapacidad, vamos a realizar una dinámica. Entonces, yo voy a elegir a 4 personas que se encuentran aquí en las 10 personas que estamos. A ver, me vas a ayudar Cristian, Paola, ¿quién más? A ver, Esteban, tú y Dayana, ¿ya? Entonces, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a fingir ustedes 4 van a fingir van a poner un rasgo en su rostro de sentimiento, algo puede ser tristeza, angustia, felicidad, rabia, pero van a fingirla. Y las otras personas del resto del grupo, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar interpretar y intentar explicar lo que es lo que están esas personas diciéndonos con esos sentimientos en sus facciones de la cara. Entonces, por favor, a las 4 personas que mencioné, hagan cualquier facción fincan cualquier facción. Y las otras personas del grupo van a intentar decir que muestran esa persona. Para esto necesito que prendan sus cámaras, por favor. Y me ayuden con lo que les mencioné. A ver, por ejemplo, Cristian, tú vas a hacer vas a fingir un sentimiento, Daya la otra persona que le dije, Paola, Daya, y por favor ayúdenme en haciendo eso, y las otras personas cuando ya hayan escogido ese sentimiento que van a fingir, me dicen para continuar con la actividad, por favor. A ver, primero que empiece Cristian haciendo una cara ya para que todos adivinemos. A ver, Cristian, dale. Ya está, ya. Ya. Muy bien, entonces... A ver, los demás que adivinen ajá, qué quiso hacer con esa cara. Ajá.
Ustedes. Se ve que está feliz, Sonriente. bebé. Ujú. Perfecto. A ver, ¿quién más? Esteban, tú otra No cara. pudimos ver la cara, no sé si puedes repetir la expresión. ¿Puedes repetir la expresión, Cristian, por favor? Ya, ahí está. Por favor, Sí. véale. Ahí está haciendo la expresión. Alegre. Ya, perfecto. Puede que Creo que está Cristian, avergonzado. ¿tú, Cristian, te sientes alegre? ¿O Sí, la expresión que hiciste en tu cara es de alegría o es de nervios? Yo pienso más que es de nervios, ¿verdad? ambas dos creo yo. Ya, perfecto. Vamos con otra persona, ¿ya? Paola, ayúdame, ya tú, por favor. Ya, ¿sí le vieron todos a Paola? Te asombres eso. Eso, puede ser, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Tú estás ahorita, te sientes así asombrada, Paola, o sí? Sí, por toda la explicación. Ya, perfecto. A ver, ¿quién más? Vamos, a ver, Daya, tú. Daya, ayúdanos con una expresión en el rostro, por favor. ¿Le ven Ya. todos a Dayana? Está seria. Mm. Daya, ¿estás seria? Estoy nerviosa, me siento Tu nerviosa. expresión, ya. Quise poner esa cara. Ya, esto lo que tratamos de hacer es que a darles a entender que nosotros por afuera podemos fingir una cara, pero en realidad lo que sentimos por dentro puede ser diferente. Como fue como Dayana, ella nos dijo estaba así seria, pero en realidad podía haber estado nerviosa, ansiosa, o como Cristian, que él estuvo sonriente, pero en realidad por dentro podía haber estado igual nervioso o así o tembloroso. Y eso, gracias. Ya. Ahora sí vamos a hablar sobre la discapacidad psicosocial y a conocer un poquito más sobre este tema. La discapacidad psicosocial se refiere a deficiencias o trastornos de la conciencia, el comportamiento, el razonamiento, de los estados de ánimo, puede ser afectividad, la comprensión de la realidad, que se puede presentar como una irritabilidad por medio de la depresión, inestabilidad emocional o crónica. Generalmente debido a enfermedades mentales como pueden ser la esquizofrenia, trastornos bipolares, psicosis, entre otros. Viene la palabra psicosocial de psico y de social. Psico, que significa cómo percibimos al mundo, nuestras experiencias, emociones, lo cognitivo, y lo social, que son las relaciones interpersonales, aquello que repercute de forma directa en toda la sociedad. Ya el término de discapacidad psicosocial proviene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya podemos decir que la discapacidad psicosocial describe los desafíos que afronta una persona con un trastorno que en este caso es mental. Su condición incide en su capacidad de participar en la vida cotidiana y con la sociedad. Trastornos mentales. Se refiere a deficiencias o trastornos de la conciencia, del comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, afectividad, la condición de la realidad, irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional crónica, generalmente debido a enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastorno bipolar y psicosis, entre otros. La sintomología. Para diagnosticar a una persona con una discapacidad psicosocial, debemos tener en cuenta varios aspectos. En primera instancia, si sospechamos que la persona que se encuentra a nuestro alrededor padece este trastorno, debe ser evaluada por un largo periodo. Debe ser mínimo de 2 años. En este transcurso, se irá viendo distintos rasgos que muestren y evaluándolo de manera progresiva para determinar si padece dicha discapacidad. Por otro lado, según el manual de las clasificaciones de las enfermedades mentales, deberá cumplir con los criterios de diagnósticos. De igual manera, esta enfermedad mental
de igual manera, esta persona que sufre esta enfermedad mental deberá estar bajo tratamiento psiquiátrico o farmacológico, es decir, que usualmente asista a un psicólogo, terapeuta, etcétera, que pueda tratar su trastorno, al igual tomar con habitualidad sus medicamentos y que ayuden a tener una vida más llevadera. Esto se deberá hacer de una manera permanente. También inferir en la capacidad de llevar una vida autónoma, de hacer una manera autónoma de hacer una vida permanente, es decir, que en su descuido de aseo personal, en la vestimenta y que se encuentre afectado su discapacidad de juicio crítico sobre sí mismo y de los demás. Y por último, en la afectación en la actividad laboral, en el déficit de la concentración, en la continuidad y el ritmo en la ejecución de las tareas. También puede ser en la dificultad en adaptarse en unas circunstancias estresantes, en la toma de decisiones, en planificar y finalizar el tiempo de sus trabajos. Ya, ahora vamos a hablar sobre los tipos de los trastornos mentales. Bueno, estos son los grandes grupos porque dentro de cada grupo hay diferentes espectros. Los trastornos mentales orgánicos. Los trastornos mentales orgánicos por lo general se refieren a la falta de memoria, a la dificultad para retener información, el descuido personal. Por eso en esta imagen podemos ver cómo hay pedazos que se caen de la cabeza de esta persona, porque es lo que va pasando con la demencia. Vas perdiendo esas partes de ti y como que no las puedes recuperar. En los trastornos psicóticos se encuentra la esquizofrenia y como podemos ver aquí los delirios de estas personas son delirios de persecución, de que alguien los sigue, tienen alucinaciones, como les expliqué en el caso de mi tío, se ponen muy tristes o se ponen muy agresivos dependiendo del caso. Los trastornos del estado de ánimo se refieren a la bipolaridad, como podemos ver aquí, tiene una máscara y aquí tiene muchas, y van desde una alegría, una euforia, hasta una depresión intensa, y así van cambiando, pero son episodios, es un lapso de tiempo muy corto. El siguiente, por favor. Ya, los trastornos de ansiedad y adaptativo. Aquí podemos ver la ansiedad, que sería un poco la ansiedad general, que es cuando nos preocupamos demasiado de las cosas, cuando sobrepensamos demasiado las cosas, y de hecho si no tratamos la ansiedad bien, podemos llegar a acabar en un cuadro de depresión. La ansiedad es esa preocupación constante porque te están mirando, porque tienes que hacer cosas, por las cosas que te dicen. Y en la otra imagen podemos ver que hay como manos que tratan de agarrar a esta persona. Se refiere a la ansiedad social, que es cuando una persona sale y siente que todos le están atacando y que todos le están mirando y todo el foco de atención es solo sobre él. Y también tenemos los trastornos de personalidad. Este es el trastorno de personalidad múltiple, en donde tenemos una parte, en donde tenemos diferentes personas en una misma. No sé si han visto la película Fragmentado, algo así. Hay diferentes personas en una misma persona, hay diferentes rasgos de esta persona e incluso un dato curioso, hay investigaciones que reconocen que estas personas incluso pueden modificar su código genético. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? Una pregunta respecto a los trastornos. Claro, dime. Tal vez enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson están consideradas. Claro, ese iría en los trastornos mentales orgánicos, porque es progresivo.
la demencia, el Alzheimer, todo esto. Ok, gracias. Ya. Gracias. Ya. Muy bien, vamos a continuar con el taller, entonces vamos a visualizar ahora un video. Liliana Cortés, me dedico a ser ama de casa la mayor parte del tiempo, tengo 43 años. Yo he tenido que afrontar estigmatización por parte de mis vecinos. Yo vivo aquí en Bogotá, vivo con mi familia, tengo mi familia ya constituida, hijos grandes y todo, pero ha sido un complique porque ha habido personas que se han ocupado desde hace varios años de tratar de hacerme sentir muy mal y gritarme cosas horribles, cometer una serie de agresiones, y eso les complace mucho. La discapacidad psicosocial, de acuerdo con el enfoque social y de derechos, es aquella que se genera cuando una persona tiene alguna condición en salud mental. Entonces esta persona, al interactuar con el entorno, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en lo educativo, en lo social, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, en fin, muestra que tiene como barreras, experimenta barreras para lograr como un desarrollo pleno en esas áreas y la plena participación en la sociedad. Bueno, yo estoy diagnosticada con trastorno bipolar. Dentro de ese trastorno bipolar hay varias clasificaciones. A mí me encuadraron la tipo 1, o sea, soy de una persona que más que todo se deprime. El trastorno bipolar es eso, simplemente es una condición en la que la persona aparentemente no tiene control alguno sobre sus emociones y llega a tener unos picos muy altos de manía y después cae en profundas depresiones. El sistema de salud es bastante deficiente porque no hay manera de hacer una detección temprana de este tipo de dolencias. Se pueden presentar en niños muchísimas cosas desde la primera infancia, pero hay que esperar, o sea, pasan muchos años hasta cuando a la persona le revienta un brote bien brutal. Entonces la llevan a clínica, la diagnostican y le inician un tratamiento con fármacos. En los servicios de salud hay mucha inconsciencia. Piensan que uno simplemente tiene que ceñirse a lo que ellos digan, pero cuando generan una medida que cambia las reglas de juego para adquirir los medicamentos, no informan a la gente y queda uno sin pastillas para el día siguiente y preocupado cómo voy a hacer. Por otro lado, yo tengo que tomar unos controles más o menos cada 3 meses con el especialista, con el psiquiatra, en la EPS, pero ahí sí también tengo problemas, porque no hay suficientes psiquiatras, no hay suficientes disponibilidades, entonces uno tiene, lo que son 6 meses se convierten en 7. La estigmatización es tan dañina que, por ejemplo, afecta temas importantes para prevención en salud mental. Si a una persona le detectan que tiene un problema en salud mental, así sea una simple depresión, le da pena ir al médico para que no lo tachen de loco o de loca, pero lo necesita. He conocido personas con bipolaridad que manejan perfectamente lo que les sucede, trabajan, estudian, se casan, se equivocan, fracasan, vuelven y se levantan exactamente como cualquier persona. Existen orientaciones para tener una buena relación y atención a personas con discapacidad psicosocial. Para generar confianza debemos ser amigables, demostrar interés y prestarle atención a lo que dice. Para comunicarse adecuadamente, tomarse el tiempo necesario para escucharla, hablar lento y claramente, evitar situaciones que puedan generar violencia como discusiones o críticas. Para facilitar su participación, tratar de comprender su situación y buscar que participe siempre en todas las actividades. Identificar estrategias adecuadas para poder incluirlos. ¿Cómo interactuar con una persona con discapacidad psicosocial? Siempre acércate de manera franca y respetuosa, sé natural y sencilla. Limítate a ayudar en lo necesario, permite que se le desenvuelvan solo en el resto de las actividades. Demostrar interés y empatía.
Tómate tiempo para escuchar lo que dice y háblale lento y claramente. Nunca se debe referir a una persona bajo esta condición como loco, loquito o demente. A continuación van a hacer un juego. Y ahorita vamos a realizar una pequeña dinámica con lo que hemos visto. Entonces voy a decirle a una persona un trastorno y las demás vamos a ver cómo deben interactuar con ese trastorno en el ámbito escolar, social y familiar. Entonces yo voy a decir que Pamela que tiene demencia, entonces quisiera ver si alguien nos puede ayudar. En el ámbito escolar, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona? Brittany, por favor, ¿nos podrías ayudar? Claro. Más que todo, que haciéndole entender al entorno en el que va a estar el niño que él tiene las mismas capacidades que sus compañeros, o sea, como nos explicaron anteriormente, que limitarse a ayudar en lo que él no pueda, pero no tratarle como una persona menos capacitada ni como alguien diferente, sino como alguien que aporta igual en la clase y a quien hay que tratar con respeto. Y eso, concientizar también y hacer que todos entiendan este tipo de patologías en las personas es una forma bastante buena de que no exista discriminación y odio hacia las personas diferentes. Ya, gracias. Ahora, digamos que Andrea sufre de bipolaridad. En el ámbito social, ¿cómo podríamos trabajar con Andrea? Moisés, ¿nos puedes ayudar? Entendiendo sus circunstancias, evitando tener problemas que no vengan al caso también. Y eso me parece. Ya. Digamos que Pamela tiene el trastorno de bipolaridad. ¿Cómo podríamos trabajar con ella en el ámbito familiar? Laila, ¿nos podrías ayudar? Claro, pues como es familia y el entorno es más, tenemos más tiempo juntos, mi responsabilidad sería educarme sobre este trastorno para poder tratarlo o estar con esa persona adecuadamente para no lastimar sus sentimientos y también demostrar comprensión y escucharlo. Eso. Gracias. Ya. Entonces, como hemos visto, todo esto es para poder generar confianza con las personas que tienen este trastorno. Entonces, como primordial, ser amables, mostrar interés ante estas personas, tomarse el tiempo de aprender sobre estos temas que, aunque no parezcan, son muy importantes para nuestra vida diaria. Entonces, gracias. Como una pequeña retroalimentación de todo, como vimos anteriormente en el taller, hay diferentes tipos y dentro de estos tipos hay diferentes espectros y dentro de este espectro diferentes niveles. Así que si alguna vez nos topamos con una persona que tiene un trastorno mental, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier tipo de entorno, lo mejor que podemos hacer primero es identificar cuál es su trastorno, y cómo nosotros podemos ayudarle, tratar de entender, informarnos sobre ello y así poder incluirle para que esa persona no se sienta mal. Tenemos que terminar con los estereotipos, recordar que estas personas no están locas, que no son violentas, simplemente su cabeza funciona un poco diferente a la nuestra. Y si todos colaboramos, si todo el entorno de esta persona colabora, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, el trastorno se va a poder superar y la discapacidad se va a poder llevar de una buena forma. No
puedo decir que no van a haber episodios difíciles, pero si nos informamos sobre esto y colaboramos entre todos, estas personas van a poder incluirse y estar bien con nosotros. Así que gracias por su atención y por Muchas su gracias tiempo. por haber asistido.